Vamos a mirar el versículo 20, donde dice la Biblia: idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Y vamos a ubicarnos entonces ahí dentro del versículo, en el gigante de la ira. De la ira. Levánteme la mano los iracundos que hay aquí. ¿Nadie? No, poquitico, ¿cierto? El resto son unas mansas ovejitas, palomas, ángeles, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hablar sobre la ira. A ver, díganme ustedes, ¿qué es la ira? Ayúdenme, quiero escuchar conceptos. Para nosotros, ¿qué es la ira? ¿No nos suena conocido la ira, cierto? Tan raro, ¿sí? Rabia, enojo, enojo excesivo. ¿Qué más? No controlar las emociones. Bueno, todo eso está muy interesante. Escuchen la definición que encontramos nosotros por allí en algunos diccionarios. Dice: ira es una emoción que tenemos frente a un obstáculo, una frustración o una dificultad, que se expresa con resentimiento, con furia, con irritabilidad. Otra definición dice que es la llama del temperamento que descarga con palabras y con acciones violentas. Es una manifestación, otra definición dice, es una manifestación del temperamento explosivo que no es controlado, emociones de reacción no controladas. Y es una manifestación de la naturaleza carnal del hombre. La ira es una reacción negativa ante las diferentes circunstancias que tú y yo tenemos en la vida. La Biblia nos dice en Santiago capítulo 1, versículo 19 y 20 lo siguiente con respecto a la ira. Dice: por esto, mis amados hermanos, dice el apóstol Santiago, todo hombre, ¿quién es? Todo hombre sea pronto para oír. ¿Qué es lo que tenemos que ser? Rápidos. ¿Rápidos para qué? Para oír. Dice: tardo para qué? Hablar. Pronto para, diga conmigo, pronto para oír, tardo para hablar. Alguien dijo que si tenemos dos oídos y una sola boca, es porque debemos escuchar más y hablar menos. Y eso es cierto. Pero dice que tardo para airarse. Diga conmigo, tardo para airarse. ¿Cómo debemos ser? Tardos para airarnos. Porque la Biblia dice: la ira del hombre, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Hay una versión que dice de la siguiente manera, la versión Palabra de Dios para Todos dice, o la versión Dios habla hoy dice: porque el hombre enojado no hace lo que es justo ante Dios. Y hay una versión que es más moderna que dice: el que vive enojado no puede vivir como Dios manda. Diga conmigo, el que vive enojado no puede vivir como Dios manda. Lo que nos da a entender la Biblia es que no podemos ser unas personas muy prontas en el enojo. No nos podemos enojar fácilmente, porque en el enojo no está la bendición de Dios. La Biblia nos muestra que en el enojo no obra lo que es justo. Una persona que vive enojada es una persona que no va a vivir como Dios quiere, como Dios manda. El enojo es una emoción destructiva. Es una emoción que puede dañarte tu relación con tu pareja, en tu matrimonio. Puedes echar a perder tu relación, porque yo creo que a ningún hombre le gusta llegar a una casa donde hay ira. Y por eso hay más de uno que llega tarde a la casa. Créame, hermano, que yo he escuchado de gente que me ha dicho: hermano, llegar a mi casa es un infierno. Y hay gente que no quiere llegar a casa.
Porque la casa, que debería ser un sitio donde uno llega a descansar, a tener paz, a tener un lugar de regocijo, de bendición, se convierte muchas veces en un campo de batalla. Y entonces hay hijos que no quieren llegar a casa, hay esposos o esposas que no quieren llegar a casa, porque en su casa lo que es una casa de emociones no controladas, de iras. Y la ira, según la Biblia, puede echar a perder las relaciones. Es un enemigo, por eso estamos tocando este tema dentro del gigante. Es un gigante que se mete en las familias y en las relaciones para destruirlas. No solamente eso, sino que la ira puede hacerte enfermar, puede hacerte tener una enfermedad de estrés, una enfermedad física y una enfermedad espiritual. Puede hacerte dañar tu vida, tu familia, tu matrimonio y todo lo que tienes. Y no solamente eso, sino que como comprobamos y dice la palabra, la ira te puede sacar de heredar el reino de los cielos. Eso dice la Biblia. O yo no sé cómo usted interprete eso, pero eso es lo que dice la Biblia. ¿Cierto que sí o no? Escúcheme. Todos nosotros nos enojamos. Levánteme la mano a los que nos enojamos aquí. ¿Cierto que sí? Y nos da ira. Pero hay que empezar a identificar entre lo que es una ira normal y lo que la Biblia nos muestra como una ira pecaminosa. La Biblia dice en Efesios 4, versículo 26 y 27: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces lo que la Biblia me dice es que sí, somos humanos y hay momentos donde nos da ira. Usted hace cosas que a veces me sacan la piedra y yo hago cosas que le sacan la piedra a usted, ¿cierto? Y en algún momento nos enojamos y nos da ira, y es normal. El problema es cuando tú y yo no empezamos a controlar esa ira y esa ira empieza a coger ventaja. Y la Biblia dice que se vuelve una ira donde ya hay pecado, donde el sol se pone sobre el enojo, es decir, donde la ira se convierte en una cosa que se viene a tu vida para quedarse, no en algo temporal, porque un momento de una emoción temporal de ira es normal, pero cuando ya la ira se vuelve un estilo de vida y te conviertes en una persona iracunda, irascible, que a toda hora estás de mal genio, enojada, airada, entonces ya la ira está tomando control sobre tu vida y ya no es normal. Se está convirtiendo en un pecado en tu vida. La Biblia dice: ni deis lugar al diablo. Cuando en la ira ya se está dando lugar a que el enemigo empiece a tomar terreno de nuestras vidas. Me gusta mucho como lo dice la versión de lenguaje actual. Dice: si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día. O sea, vuelvo y repito, cuando es un enojo de momentáneo, temporal, pero ya después lo controlas y pasó y arreglas la situación, es normal. Pero cuando ya tú eres una persona que dura todo un día enojado, que ya deja de hablarse con su esposo, con parientes, que ese enojo ya permanece en tu vida, ya eso está empezando a tomar control. Dicen: no permitan que eso los haga pecar, ni que el enojo les dure todo el día. La Biblia nos muestra de que esta es una cuestión que nosotros tenemos que sacarla de nuestras vidas. Mira lo que dice Efesios 4, versículo 31, y qué bueno que tú tomes nota de todos estos versículos. Y te voy a hablar de algunas características de la ira pecaminosa. ¿Cómo podemos decir que es una ira, que la ira ya está tomando control de tu vida y tienes una ira destructiva que te está echando a perder tu vida? Número uno, tú eres una persona que vives de mal genio y con arrebatos de ira. Y ahí en el versículo 31 dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia.
Y si tú lo miras de abajo hacia arriba, te das cuenta que esto es todo un proceso y toda una serie de características de una persona que se está dejando llevar por su emoción no controlada. Nos dice malicia, maldad. Y esa maldad se empieza a convertir en maledicencia. Entonces es una persona iracunda, es una persona que a toda hora está maldiciendo, que sus palabras maldicen. Es una persona que dice groserías, o que si no dice groserías a toda hora está hablando mal, porque maldecir es hablar mal hablando mal de todo, hablando mal de la suegra, del esposo, del hijo, hablando mal de la vida, hablando mal de todo. Y es una persona que empieza de la maledicencia, pasa a la gritería, ¿cierto? Donde la persona a toda hora, que tome, que vaya, que hubo, con los hijos a toda hora en la casa, empieza a exasperar a sus mismos hijos con gritería: corra para allá, no coja esto, este llegó, vea, vaya. Y entonces es una persona que se vuelve insoportable. ¿Están entendiendo? Y es una persona con la que no va a ser fácil vivir. Escucha. Y esa gritería se convierte en ¿qué? En ira. Y esa ira se convierte en enojo. Y ese enojo, cuando se entra al corazón, se convierte en amargura. ¿Estamos entendiendo? Entonces ya es una persona amargada. De esas que nosotros le decimos los chupalimones. Porque parece que a toda hora tuvieran un limón en la boca, ¿cierto? Están así. Ya tienen las 2 rayas aquí. Y uno lo saluda: ¿y cómo le va? Pues ¿cómo quiere que me vaya? ¿Bien o mal? ¿Cierto? Y contestan con 2 piedras en la mano, a nadie saluda, a todo mundo mira feo, y en todo tiempo está de mal genio y no se le puede hablar. Uno le da miedo, si como que hablarle, uno no sabe si le habla, si amaneció de buenas o amaneció de malas. ¿Cuántos conocen personas así? Conocen. No que ustedes, porque yo sé que ustedes ninguno es así, ¿cierto? Pero ¿cuántos conocemos a alguien así? ¿Y cuántos conocemos a alguien muy cercano que de pronto esté por ahí? ¿Cierto? Entonces es cuando la ira se le convierte en un estilo de vida. Gritería, enojo, maledicencia, habla maldad, grita. A toda hora es esa situación. Dice la palabra, también quiero que vayamos allá a Romanos capítulo 12, segunda característica. Cuando una persona empieza a tener deseos de venganza, ya es una ira pecaminosa, donde tú no solamente estás enojado con alguien, sino que tú quieres pagarle a esa persona con la misma moneda. Y tú dices: ojalá me dé papaya, ojalá me lo encuentre. Uy, ¿cómo hago para pagarle? ¿Cómo hago para desquitarme? ¿Cierto? O estás enojado con tu padre o con tu madre o con alguien que te hirió en el pasado, y lo que tú sientes en tu corazón son deseos de venganza. Tienes una ira peligrosa. La Biblia dice en Romanos 12:17: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Versículo 19: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén. Entonces, cuando una persona no quiere que Dios actúe, sino que quiere tomar justicia propia, que quiere vengarse, que está buscando el lugar para la venganza, la ira se le ha convertido en una raíz de amargura en su corazón, y es una persona que va a tener problemas muy graves. Quizás una mujer que haya sido traicionada por su esposo, pero que su esposo ya se pidieron perdón, arreglaron, pero todavía ella tiene eso en su corazón. Tiene deseos de vengarse. Algún día voy a sacarle esta situación. Cuando no has perdonado enteramente, cuando has dejado que la ira permanezca, y cosas que pasaron hace mucho tiempo en tu vida, pero que todavía están ahí doliéndote,
no las has perdonado y estás buscando cómo vengarte, la ira ha tomado control sobre tu vida. Entonces, número uno, estamos hablando de que una de las características es que es una persona que empieza a tener un estilo de vida de enojo. A toda hora mal genio, a toda hora gritería, maledicencia, a toda hora enojado. Número dos, empiezan a tener motivos o buscar venganza, pagar mal por mal, etc. Número tres, Proverbios 29:11. Escuche lo que dice la Biblia. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio, ¿qué hace el sabio? Al fin la sosiega. ¿Qué significa la sosiega? O sea que el sabio, aunque tiene ira, logra calmarla, apaciguarla. Pero la Biblia dice que el necio, ¿qué hace? Da rienda suelta a toda su ira. Y estoy hablando allí ya de una persona que empieza a tener ataques de ira. ¿Qué son los ataques de ira? Dice allí en la definición que encontré, dice, se caracteriza por episodios coléricos y violentos en los que la persona no puede controlar esos impulsos y termina insultando, lesionando, dañando todo a su alrededor. Esas personas que empiezan a coger la mesa y la tira, ¿cierto? Y que si tiene algo en la mano, ¿cierto? Que va y coge al perro y le da una patada en la... ¿cierto? Y va y le da patada a todo y se enoja y grita en la casa y empieza a tener un desborde total de sus emociones, ataques de ira. Yo no sé si tú te acuerdas, algún tiempo en las noticias nacionales mostraron cómo un hombre estaba peleando con su esposa en el auto y tenían el niño en la parte de atrás. Y en un momento del enojo la mujer dijo: yo me bajo, pare que me bajo, y se paró y se salió, y el tipo en la ira llegó y le apretó el acelerador y la atropelló. ¿Cuántos se acuerdan de esa noticia? No sé si se acuerdan. Hace algún tiempo ya. Delante de su hijo, que estaba allí en la parte de atrás. Le mató a la mamá en un arranque de ira. ¿Y cuántos saben, hermano, que en un momento de ira uno puede hacer locuras? ¿Cierto que sí? Hay un desborde de las emociones, hay un ataque de ira donde la persona no actúa, donde grita, maldice, habla, y después de un rato, cuando se calma, dice, uff, se da cuenta todo el daño que ocasionó. Cuarto, escuche esto. El hombre iracundo, Proverbios 29:22, levanta contiendas, y el furioso muchas veces peca. Cuarto, empieza a generar contiendas, a levantar barreras y a dañar sus relaciones. Es una persona que empieza a crear problemas. Es una persona que se vuelve pendenciera, peleón, ¿cierto? Está buscando pelea. Tú sabes que hay gente iracunda que si tú le pitas en el carro se enoja bravo y es capaz de salir y pelear. En el tráfico, yo he visto gente peleando en el tráfico, literalmente saliéndose del carro y peleando porque ¿qué hubo? ¿Usted por qué no paró? Y que me pitó y que hubo. Y una cosa tremenda. Entonces es una persona que ya empieza a generar contienda, se vuelve peleón, a toda hora está peleando con la esposa, con el esposo o con el amigo o con esta persona, siempre está en contienda, ira peligrosa. Proverbios 14:17, mira otra característica: el que fácilmente se enoja, ¿qué dice la Biblia? Hará locuras. Proverbios 14:17, el que fácilmente se enoja hará locuras. Es capaz de hacer lo que hizo, por ejemplo, Saúl. Te voy a poner un ejemplo bíblico. La Biblia dice que Saúl estaba enojado porque David no había llegado a una reunión que él había hecho, donde tenía planes de asesinarlo. Dice la Biblia que entonces se encendió la ira de Saúl. ¿Contra quién?
contra Jonathan. ¿Saben quién era Jonathan? Su hijo. Se enojó con el hijo de una manera impresionante. Y dice, y le dijo: hijo de la perversa y rebelde. Mira cómo lo trató. ¿Acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Esaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Y Jonathan respondió a su padre Saúl y le dijo: ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonathan que su padre estaba resuelto a matar a David. En medio de su enojo, inclusive trató de matar a su propio hijo. ¿Te das cuenta hasta dónde lo puede llevar una persona la ira? Hemos escuchado casos, para nadie es un secreto, en televisión hemos visto los abusos que se han hecho con niños, niños que le han quemado sus manitas en medio de una ira, niños que les han dado correa, los han dejado heridos totalmente. Un padre o una madre en un momento donde pierde sus sentidos y hace locuras. Y siguiente, mira esta característica de una persona iracunda, con una ira desmedida. Dice el mismo versículo, pero en la parte final dice: el que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Una persona iracunda es una persona que empieza a ser aborrecida, que empieza a aislarse y empieza a quedarse sola. Porque llega un momento en que, hermano, eso se lo aguantará su mamá y su papá, ¿cierto? Porque tienen la obligación de aguantárselo. Pero no todo el mundo se le tiene que aguantar a usted su ira. Entonces es una persona que empieza a dañar todo su círculo de amistades, porque debido a su temperamento explosivo, la gente empieza a hacerlo a un lado. Es una persona que va a empezar a ser aborrecida. Todo el mundo empieza a conocerle su carácter, a aguantárselo porque toca, pero si fuese posible empieza a ser una persona alejada. Es una persona que empieza a ser afectado en su vida. Si es una persona que está en la iglesia, es una persona que empieza a ser afectado en su vida ministerial. No puede servirle al Señor, una persona iracunda. La Biblia dice, dentro de las características de un líder de una iglesia, dice: porque es necesario que el obispo, y esa palabra obispo significa líder, el que ve sobre un rebaño, dice, es necesario que sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no pendenciero o peleón, no codicioso de ganancias deshonestas. Pero dice que un ministro, un siervo de Dios, no puede ser un iracundo, ¿cierto? ¿Te imaginas el pastor iracundo? ¡Ah, empieza a destruir la grey del Señor. Todas estas características, si tú eres una persona que la gente te estás quedando sola, estás perdiendo tu círculo, ya no tienes amistades, porque tu temperamento te ha hecho alejar, tus mismas familiares están retrocediendo. Eres una persona con un estilo de vida ya de enojo, mantienes mal geniado, con gritería, con maledicencia, renegando a toda hora. Eres una persona que empieza a tener ataques, que empieza a desbordarse, que estás haciendo locuras, estás en contienda con mucha gente. Posiblemente ya no tienes el control sobre esa emoción, sino que esa ira ha venido a manejarte y estás en un pecado, porque la Biblia lo llama pecado. Establecemos la diferencia entre una ira normal y la ira que hace pecar, que abre puertas al enemigo. ¿Qué hacer? ¿Cierto? Y escúcheme, antes de ir al punto de qué hacer, las excusas que dice la gente. Porque hay gente que empieza a excusar este problema de la ira. Empieza a decir: no, es que yo soy así, es que usted así me conoció, ¿cierto? Yo soy así. O es que a mí me trataron muy mal y me trataron muy duro y yo soy así duro. Y empieza a excusarse en su pasado. O es que yo fui policía,
¿cierto? O es que el apellido de nosotros, el apellido Rojas, los Rojas somos así. O es que no, yo nací en Bucaramanga y en Bucaramanga somos así, hermano. Escúcheme, hermano, no hay ninguna excusa válida para ello, porque la Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Que usted nació en Bucaramanga, hermano, de malas o de buenas, pero usted es nueva criatura. Que a usted lo trataron mal y fueron muy duros con usted, hermano, usted es nueva criatura. ¿Cierto que sí? Que es que a usted le fue mal en la vida y que por eso usted es así. Que es que usted fue policía, hermano, pero ahorita soldado del Señor, ¿verdad? O sea, ya nosotros no podemos excusarnos en el pasado para destruir a las personas en nuestro presente y en nuestro futuro. ¿Estamos entendiendo, hermano? Porque las personas, hermano, es de lo más hermoso que usted tiene aquí. Y si usted no aprende a sembrar, usted va a quedar solo y va a morir solo. Ni sus hijos se le van a acercar a usted. Va a destruir las personas que más lo quieren a usted. ¿Qué hacer entonces? Y vamos a hablar de cosas muy prácticas que tenemos que hacer para ser libre. ¿Cómo cambiar, pastor? Pero ¿cómo hago para cambiar? Si es que yo soy así. Hermano, hay algunas cosas prácticas y algunos principios bíblicos que nos van a ayudar. Primero que todo, debemos entender que la Biblia dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo e ira. O sea, estas cosas hay que quitarlas. ¿Qué dice la Biblia? Que hay que quitarlas. Desháganse, dice otra versión, desháganse de estas cosas. Esto hay que sacarlo. Como hablamos de los celos y de todas estas cosas que me dijo, hay que sacarlo de la vida y eliminarlo, porque si no, eso lo va a vencer a usted. Amén. ¿Cómo sacarlo? Vamos a hablar de algunas cosas. Número 1, escuchen, versículo 19 de Santiago 1, ya lo leímos, pero volvemos allí para la aplicación de esto. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Y en Eclesiastés 7:9 es un versículo muy similar que nos deja la misma enseñanza. Dice: no te apresures en tu espíritu a enojarte. ¿Cómo es? No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Lo primero que dice la Biblia es, hermano, no se enoje fácilmente. Es decir, cuando usted tenga la situación, respire profundo y cuente hasta 1000. ¿Cierto? Porque muy posible usted cuenta hasta 10 y todavía está enojado. Entonces, si usted ve que contó hasta 10 y no funcionó, la Biblia dice: sea tardo para airarse. Es decir, espere, no se enoje tan fácilmente. Hay personas que se enojan por cualquier cosa sin ni siquiera pensar en un momento si vale la pena enojarse por algo. La Biblia dice: espérese, no se apresure, respire. Además, eso es un consejo muy práctico que le va a servir, porque cuando uno está enojado, hasta físicamente sus músculos se tensionan, la presión sube, ¿verdad? Todas estas emociones del cuerpo. Entonces, hermano, usted respire y espere. ¿Cierto que sí? Yo sé que al principio no va a ser fácil cuando uno está acostumbrado a vivir así, pero usted poco a poco se va a dar cuenta que esto le va a ir ayudando. ¿Sabe qué? Leía yo algunas cosas interesantes. Dice, algunos consejos prácticos que se daban era: salga de la escena, aléjese de ese momento de conflicto, abandone el lugar hasta que usted pueda hablar en un tono diferente. Es decir, si usted está discutiendo con una persona, lo mejor que usted puede hacer, porque escúcheme, uno nunca va a arreglar un problema mientras que esté enojado. Lo mejor que usted puede decirle a una persona es: mira, en este momento estoy enojado y no podemos hablar así como estoy. Esperemos un tiempo
y hablamos en otro momento. No es de que usted va a huir de la situación, porque las cosas tampoco se arreglan cuando uno huye. Las cosas hay que arreglarlas, pero hay que saber cuándo arreglarlas. Y déjame decirte que nunca en medio de una ira es un buen momento para arreglar un problema. Entonces hay que salir del escenario. Hay que decir, te vas, te das una vuelta a la cuadra o a 2 cuadras o 3 cuadras o a 10 cuadras, esperas, ¿cierto? Y no simplemente que dejes la persona ahí hablando sola, sino que es necesario hablar. No puedo hablar en este momento, porque nosotros empezamos, ¿qué hubo? Y este responde y esto, y eso empieza a volverse una candela, donde muy posiblemente eso va a dejar muchas heridas. Entonces hay que salir. Dice la Biblia, no te apresures a enojarte. Respira, espera, sal del escenario por un momento hasta que puedas hablar y arreglar el problema en el momento oportuno. ¿Estamos de acuerdo con eso, amado? Proverbios 14:7 dice: el que fácilmente se enoja hará locuras. Ya lo leímos. Pero el punto aquí es frenar los impulsos. Frenar los impulsos. Porque yo sé que usted tiene el micrófono en la mano y lo que usted quiere hacer es, ¿cierto? O hacer algo o decir, pero es necesario aprender, hermano, a morder la lengua, a frenar impulsos y reflexionar antes de actuar en forma brusca. Usted está enojado y no se da cuenta que sus hijos están ahí. Lo peor que usted puede hacer, hermano, es pelear delante de sus hijos. Pare por un momento y considere si es sabio usted, por dejarse llevar de ese momento, empezar a dañar el corazón de sus hijos, empezar a dañar el ambiente familiar. Entonces frene sus impulsos y reflexione. Cuidar nuestras palabras y nuestros gestos, porque uno muchas veces no habla, pero como mira, ¿cierto? La manera, el lenguaje corporal. Usted sabe que el cuerpo no puede mentir. Cuando usted está enojado, así usted quiera que nadie lo nota, todo el mundo lo nota, porque el cuerpo lo muestra. La manera como usted mira, la manera como usted, la posición que toma su cuerpo. Piense en el después. Examine los detalles de lo que la ira le ha ocasionado en su vida y piense si está bien volver a traer esa situación. La mayoría de las veces que uno se enoja, lo más harto es que después de que pasó la cosa es tener uno que ir a pedir perdón por las cosas, ¿cierto? Tener que ir a arreglar un asunto, tener que reconocer que uno actuó mal. Claro que hay gente que ni reconoce, ¿verdad? Siguiente. Proverbios 15, versículo 1 dice lo siguiente: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Qué es lo que quita la ira según la Biblia? La blanda respuesta. Porque cuando una persona viene y nos habla duro, entonces nosotros nos pensamos que la solución es hablarle de la misma manera. Y lo que la Biblia dice es que cuando tu palabra o tu respuesta es áspera, ¿qué va a pasar con eso? Se va a subir el furor. Pero si una persona llega a pelear contigo y se da cuenta que no tiene con quién pelear, la cosa se va a aplacar. Porque como por ahí dicen, para pelear se necesitan 2. La blanda respuesta que dice la Biblia calma la ira. Quiero que miremos un video. Sí, Juan. Sí, compra las donas. Ok, yo llevo el café, ¿ok? Dale, te dejo que me dejes un mensaje. Bye.
La mayoría nos dejamos llevar por la ira, pero todos podemos cambiar. Qué pena, men. Wow, hermano. No te preocupes, es solo café, men. Ven, ¿estás bien? Te disculpo, men. De verdad, lo siento mucho. Ay, qué buena, ¿no? Diga conmigo, la blanda respuesta quita la ira. Siguiente punto. Mira lo que dice Proverbios 16:32. Dice la palabra: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Y me gusta más como lo dice la versión internacional, donde dice: más vale ser paciente que valiente, más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Hay una cosa que se llama en la Biblia el dominio propio, y la Biblia dice que nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios nos da a nosotros dominio propio. Más allá de todos los consejos que nos pueda dar la psicología, de respire, de cálmese, etcétera, tú y yo tenemos el Espíritu Santo que nos da a nosotros ¿qué? Dominio propio. Y eso es entender, hermano, de que yo puedo dominar. Mira lo que dice 2 de Timoteo 1:7. Dice la Biblia: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuántos de los que están acá creen que uno sí puede dominar la ira? Levánteme la mano los que creen que uno puede dominarla. Y entonces, ¿por qué no la dominamos? ¿Cierto que uno la puede dominar? Mira, te voy a mostrar este otro video para que tú veas un caso donde alguien pudo dominar. Este es un caso bien conocido. Probablemente muy parecido a la gente de la guerrilla o a los paramilitares. La única diferencia es que por X o Y razón decidí esgrimir otras cosas. Decidí hacer estas cosas durísimas. Así, esto es la nueva forma de violencia, es lo que necesitamos en Colombia. ¿Qué le parece esa? ¿Cuántos se acuerdan de eso? Bueno, eso fue hace algún tiempo ya, ¿no? Pero estaban en un debate de paz, ¿cierto? Hablando de la paz. Y el otro, por probar de que a ver qué tan pacífico es este, le cogió y le tiró un vaso de agua en la cara. Lo que nosotros vemos es que el hombre se quedó quietico, pues claro, porque era un momento de presión, ¿cierto? Idea que uno sí puede dominar las emociones, porque yo apuesto lo que sea que si ese hombre hubiera estado por allá solo, en otras circunstancias diferentes, capaz de que se levanta y le mete un tiestazo al otro, ¿cierto? Pero como está delante de las cámaras, todo el mundo está viendo, ¿cierto? Estamos hablando de la paz, entonces ¿qué le toca hacer al hombre? Frenar la emoción y dominarla. Y es algo que si lo pudo hacer este político, usted y yo también lo podemos hacer. Mire qué caso. A usted su hijo, y he puesto este ejemplo muchas veces, su hijo le riega el jugo a usted en la mesa y de una vez, suáquete, ¿cierto? Vea usted siempre tenga cuidado y ¿cierto? Usted no es capaz de controlarse con su hijo o con su esposo.
o con su esposa, que vea que se demoró, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros somos impacientes cuando tenemos que salir y la esposa está por allá? Pero si hubiera sido el que regó el jugo, fue el jefe que usted lo invitó a almorzar, el pastor que estaba en la casa, el hermano de la iglesia, el líder que usted lo invitó a almorzar y se le regó el jugo, ¿qué pasa? Ay, jefecito, ay, mira, se le regó. ¿Le traigo otra camisita? ¿Quiere una toallita? Ay, hermano. Misma situación con diferente personaje. Y uno se da cuenta de que uno sí es capaz de dominar la emoción. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces nuestras peores reacciones son para la gente que supuestamente deberíamos amar más. ¿Cierto? ¿A quién ama más usted? ¿A su hijo o al jefe? ¿Y con quién reacciona mejor? ¿Con su jefe o con su hijo? Se supone que nuestras mejores reacciones deberían ser para las personas que amamos más. Sin embargo, muchas veces, hermano, dejamos lo podrido para la gente que amamos y tenemos mejor trato con los desconocidos y somos una perita en dulce. ¿Cómo me le va? Ya le hago, ya le resuelvo. Bien pueda, sígase. ¿Cierto? Pero con la gente que amamos, nuestras reacciones son bastante diferentes. Entonces, dominarnos, esa es otra de las salidas. Tener dominio y pedirle al Espíritu Santo que nos dé dominio propio. Pero luego está este versículo que va más allá, donde dice la Biblia en 1 Corintios 15, 31, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. ¿Cómo es? ¿Cada día qué? Muero. Eso es lo que decía el apóstol. Decía, todos los días muero. Diga conmigo, necesitamos morir. Porque aquí lo hemos hablado ya, lo hemos discutido, que cuando alguien está muerto, ¿cuáles son las características de un muerto? Que no siente. Usted se va para un funeral y le pega un tiestazo a un muerto, ¿y qué va a hacer el muerto? Nada. ¿Cierto? Usted se va a insultar a un muerto a un funeral, pues responderá a la familia, pero el muerto no pasa nada porque está muerto. Hermano, tú y yo necesitamos morir a esta serie de situaciones, a las ofensas, a ofendernos tan fácilmente. Y quiero mostrarte un caso bien tremendo también de una reacción. Mira esta. Ven al altar. Es una tradición dominical en el Centro Cristiano Victoria. El pastor Billy Joe Daugherty se reúne con los fieles. No ha notado al desconocido que se acerca a primera fila. Súbitamente el predicador sufre un ataque cobarde. El pastor retrocede al escenario. El agresor sigue amenazante. Se requieren 4 hombres para contenerlo. Que todos quienes tengan aliento alaben al Señor. El primer golpe causa el mayor daño. El puñetazo causa un corte en la ceja del pastor. Aleluya. Sin embargo, el servicio continúa. Debemos agradecer al Señor. El lastimado pastor predica el perdón. Aleluya. Uno de los hombres que sumamos a nuestro rebaño evidentemente tiene conflictos que pesan en su vida. Hay que rezar por él. ¿Saben lo que pasa con estas almas? El reverendo Daugherty necesita una sutura. Estoy bien. Supongo que algunas personas no me han comprendido. Usa el insólito ataque para ayudar a su rebaño a ver la luz, incluso en el día en que ha visto estrellas. En ocasiones ves lo que te llega, otras veces no. Yo no lo vi venir. ¿Qué le parece esa, mano? Bueno, ¿cierto? ¿Se imagina usted aquí tranquilo predicando y orando por la gente y que llegue alguien súbitamente a meterle un tramacazo de esos tan fuerte? Pero ¿qué hacemos entonces? ¿Cómo hubiera quedado el pastor ahí poniéndose a pelear en pleno culto? A sacarle también el otro puñetazo y agarrarlo con los diáconos. ¿Cierto? ¿Cierto que quedaría bien, hermano? ¿Usted lo vería bien? Eso es lo que haría Jesucristo.
Pero hermano, yo creo que un vaso de agua uno se lo aguanta, pero un golpe de estos tan fuerte se necesita otro nivel mayor. ¿Sabe que nosotros estamos llamados, hermanos? ¿Qué dijo Jesucristo? Si alguien te golpea una mejilla, a poner la otra, ¿cierto? Es una lección que muchos no aceptan y dicen, no, yo eso sí no aguanto. Pero si tu modelo es Jesús y mi modelo es Jesucristo, ¿qué hizo Jesucristo cuando le dieron de puñetazos? Cuando le pegaban con un palo en la cabeza, dice la Biblia que le agarraron con una caña y le golpeaban en la cabeza. Cuando le daban de latigazos en el piso. Cuando lo desnudaron delante de todo el mundo. Cuando le pegaron la manta al cuerpo, a la sangre, y después le rasgaron su manta. Cuando todo el mundo lo humilló ahí. Cuando todo el mundo le golpeó y se reía delante de él. Ahora, tiene que ser uno estar muerto realmente para uno poder vivir una clase de situación de esas. Porque hermano, para uno aguantar lo que aguantó el Señor Jesucristo, teniendo el poder que tenía. Porque él mismo le dijo a Pedro cuando Pedro sacó la espada para defenderlo: Pedro, pon tu espada en su vaina. Si yo quisiera, en este mismo momento yo oraría al Padre y el Padre me daría 12 legiones de ángeles para que pelearan por mí. Ni siquiera le tocaba pelear a él. Con una sola orden que diera de su boca podía destruir toda esta gente. Tiene que ser muy grande, hermano, el dominio propio y la muerte y la llenura del Espíritu Santo sobre la vida de una persona para poder aguantar lo que aguantó Jesús y lo que nosotros estamos llamados a aguantar. Porque muchas veces no me saludó, ya estoy iracundo. No me llamaron, ¿cierto? ¿Qué dijo esto de mí? Ay, hermano, que diga lo que quiera. Que están diciendo que el pastor es un ladrón, que los pastores son un ladrón. ¿Usted no cree que nosotros vivimos con eso? Hermano, ¿no es que le toca que hacer con esto? Morir y ya, punto. Ya, dominio propio. Que dijeron, que no dijeron, que esto, que aquello. Hermano, muera si usted quiere llegar a otro nivel. ¿Creen que es posible o no? Sí, es posible. Y le voy a dar la última para que terminemos, y es Números capítulo 12, versículo 3. Quiero que lo busque, por favor. Números capítulo 12, versículo 3, dice la Biblia acerca de Moisés. Dice: y aquel varón Moisés era muy manso. ¿Cómo era? Manso. Hay gente que dice: no, yo soy manso pero no menso, ¿cierto? Ay, se creen tan avispados. Ay, yo soy cristiano pero el machete no. Hermano, la Biblia dice que Moisés terminó siendo el hombre más manso que había sobre la tierra. Dice: más que todos los hombres que había sobre la tierra. Pero me gustaría que usted mirara los primeros capítulos de Éxodo, conociendo quién era Moisés. Era un hombre supremamente iracundo. Un hombre que en su ira mató a un egipcio. Un hombre que al principio tenía tanta ira que le hizo al pueblo tragarse un becerro de oro molido. Los hizo tragar su ídolo. Un hombre que actuaba con una ira impresionante, pero en todo su caminar con Dios y en todo su trasegar espiritual, andando de la mano con el Señor, terminó siendo el hombre más manso que había sobre la tierra. ¿Qué me habla eso a mí? Eso me habla de que hay un Dios que va cambiando personas en un proceso de caminar con Él. La Biblia me dice a mí sobre los frutos del Espíritu Santo. Y déjeme decirle que hay mucha gente que está más equivocada poniendo su mira en los dones por encima de los frutos. Usted no se preocupe tanto por los dones, porque los dones son eso, regalos, son cosas que simplemente Dios da. Los frutos no son regalados. Los frutos son resultado de un caminar con el Señor. No crea que una persona es paciente porque un día el Señor le dio paciencia. No. Una persona es paciente porque en el caminar con Dios, Dios ha transformado su vida. No crea que una persona es mansa
porque un día dijo, Señor, dame mansedumbre y quedó mansito. No. Una persona es mansa porque en el camino Dios lo va apretando las riendas hasta que queda mansito, como Moisés, que era un caballo de fuego, de fuerza, y terminó siendo un hombre mansito. El Señor lo amansó en el camino. Pero mientras que nosotros sigamos con esa resistencia a que yo soy así y eso sí, no, yo soy bobo, pero yo le doy otra mejilla si no la pongo, mientras que sigamos con esa resistencia, nunca vamos a ver el cambio en nuestra vida. Mientras que tú sigas diciendo es que yo soy así, es que ese es mi temperamento, y no te dejes tratar y vengas a la iglesia y escuches una cosa como estas, pero salgas a vivir lo mismo, nunca vas a ver el cambio. Dios va a cambiar a aquel que empieza a caminar con Él, aquel que empieza a entregar estas áreas. Señor, estos celos, esta enemistad, esta contienda, esta ira, Señor, me cuesta trabajo, y empiezas a ser muy sincero con Dios y empiezas a entregar estas áreas en el camino, a pedirle dominio propio, a no ser tan irascible, a esperar, a tomar tu tiempo, a dejarte moldear por el Señor, a entregar esas áreas, a morir cada día en oración, estar dispuesto cada mañana. Señor, te entrego mis situaciones, mis reacciones de este día. Por eso oramos por la mañana, ¿cierto? Y no oramos por la noche cuando ya terminó el día y ya maldijimos a todo el mundo y le fuimos iracundos con todo el mundo, sino por la mañana diciéndole, Señor, te estoy entregando mis reacciones de hoy. Yo no sé qué va a venir a mi vida hoy, pero de antemano te estoy entregando esta área. Y empezamos a caminar en un proceso donde si tú y yo aprendemos a caminar, lo mismo que Dios hizo con Moisés lo puede hacer contigo o no. Créame, hermano, que hay cosas que no cambian en la oración. Moisés. Quiero terminar con este video. Papel arrugado. Mi carácter impulsivo me hacía reventar en cólera a la menor provocación. La mayor parte de las veces, después de uno de estos incidentes, me sentía avergonzado y me esforzaba por consolar a quien había dañado. Un día, mi consejero, quien me vio dando excusas después de una explosión de ira, me entregó un papel liso. Entonces me dijo, estrújalo. Asombrado, obedecí e hice una bola con el papel. Luego me dijo, ahora déjalo como estaba antes. Por supuesto que no pude dejarlo como estaba. Por más que traté, el papel quedó lleno de arrugas. Entonces mi consejero habló. El corazón de las personas es como ese papel. La impresión que dejas en ese corazón que lastimaste será tan difícil de borrar como esas arrugas en el papel. Aunque intentemos enmendar el error, ya estará marcado. Por impulso no nos controlamos y sin pensar arrojamos palabras llenas de odio y de rencor, y luego, cuando pensamos en ello, nos arrepentimos. Pero no podemos dar marcha atrás, no podemos borrar lo que quedó grabado. Y lo más triste es que dejamos arrugas en muchos corazones. Desde hoy, sé más comprensivo, más paciente, pero en especial aprende a dejar el orgullo a un lado y haz como haría un valiente. Pide perdón y reconoce tu error. Cuando sientas ganas de estallar, recuerda el papel arrugado.